Bueno, nos encontramos aquí con Fátima y le para dar su foto de agradecimiento en ese año. Sí, de hecho, yo le doy muchas gracias a Dios porque definitivamente he visto su fidelidad, me ha hecho libre, me ha traído sanidad, ha hecho resplandecer su rostro sobre mí. Tengo grandes promesas de él para mí, no solo para mi vida, sino para mi familia, mis hijas particularmente. Y algo muy puntual es que Dios me dijo que este año yo lo voy a conocer como mi esposo. Y así ha sido. Así ha sido. Como mi Padre Celestial, como mi Salvador y mi proveedor. Y por eso le quiero dar gracias. Y porque para el 2025 tengo unas promesas espectaculares de su parte para mis hijas y para mi familia. Le doy gracias a Dios por eso. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por este año que nos permitió servir en la iglesia infantil El Corazoncito. Vimos a nuestros niños crecer en estatura, pero también en gracia para con Dios y con los hombres. Sabemos que Dios ha respaldado la obra que se hace con cada uno de nuestros niños y que el 2025 será un año de mayor crecimiento, de mayor unción de parte de Dios para cada uno de nuestros chiquitos. Ha sido un motivo de alegría ver a las familias en torno a todo el trabajo que como iglesia hemos realizado a favor de las familias y oramos y esperamos que este sea un nuevo año lleno del favor de la gracia del Señor en cada una de nuestras familias. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que se sumen a la iglesia infantil para que sigamos ministrando la iglesia del presente. De verdad que es una alegría poder ver todo lo que el Señor hace en nuestros chiquitos y les aseguro que de verdad el trabajo con los niños es desafiante, pero asimismo es gratificante. Así que damos gracias al Señor por sus milagros, por sus prodigios que nos ha permitido ver al trabajar con los niños. Y damos gracias a Dios por cada maestro, por cada maestra que se ha sumado al Sí. corazoncito. Gracias a Dios por esta labor tan linda que está haciendo con nuestros niños. Quiero dar la oportunidad a algunas personas para que testifiquen acerca de lo que Dios hizo a lo largo de este año 2024. Bendiciones, iglesia. Pues el Señor hizo demasiadas cosas. Nosotros llegamos aproximadamente en abril, marzo a la iglesia. Primero, pues por la voluntad de Dios, nuestro matrimonio venía totalmente roto, a punto de divorciarnos. Ya dormíamos incluso separados con mi esposo, y Dios empezó a hacer milagros sobrenaturales. Yo no creía mucho, yo decía, ay, pues vamos a tratar de salvar algo que está roto, pero Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales en la vida de mi esposo y mía. Nos sanó, nos enseñó a perdonar, a entender que un cordón de 3 dobleces no se puede romper jamás. Y gracias a Dios hoy es un matrimonio totalmente sano para la gloria de Él. Entregados totalmente a Dios, que es lo más importante. Y durante este año Dios puso bastante prueba, pero una de ellas fue el quebranto de salud de mi hijo Santiago. Santi había sido diagnosticado con una rinitis crónica que durante el tiempo y durante este año se complicó, empezó a sufrir de apnea del sueño. Él ya no respiraba bien, tenía un tapamiento del 90% de sus vías respiratorias. Esto también le afectó en sus temas escolares, en sus temas del vivir normalmente. Adicional a eso, pues los médicos no daban, solamente decían hay que operarlo, hay que hacerle un raspamiento de adenoides, hay que quitarle las amígdalas para tratar de medio mejorar su vida rutinaria. Empezamos a buscar más opciones y esas opciones dimos con un doctor especialista en temas respiratorios. Empezamos un tratamiento con él y de ahí vino la segunda prueba, que todo el tratamiento era supremamente costoso de Santi. Ay Dios, por la mano de Dios solamente tuvimos la provisión todo el tiempo para sus medicamentos, para todo. Adicional a eso, entregándole la vida a Santi. Y empezó nuestra iglesia, fue un apoyo total de oración, de estar ayunando por la vida de Santiago. Y viene en esa cita otro quebranto de salud. Él tenía
un daño intestinal crónico, y eso le estaba impidiendo crecer, le estaba impidiendo subir de peso. Desde junio él tenía el mismo peso, la misma talla, y él no evolucionaba. En el Congreso de Mujeres, Dios habla en la vida de nosotros y nos dice que nuestro hijo es sano. Lady empezó conmigo a orar ese día y a reclamar la sanidad de Santiago, y el Señor empezó a orar sobrenaturalmente. Santi empezó a evolucionar, ya su respiración había mejorado un 90%, que ya no sufría de apnea del sueño, ya dormía tranquilo. Empezamos con citas de otorrino, citas de pediatría, y empezó a evolucionar su peso, su daño intestinal se mejoró, fue sano como tal, y empezó a verse la evolución de él totalmente. Ahorita ya ha ganado peso, ha ganado talla, su respiración está normal, para la gloria y honra solamente de Dios. Y aún así el Señor nos sorprende por tercera vez. El 11 de diciembre Santi asiste a cita de pediátrica. Desde los 2 años él tenía programada una operación de una criptoquidia de testículo izquierdo. El testículo nunca descendió y los urólogos siempre decían hay que operar y hay que operar y hay que operar, y no había más. Y el 11 de diciembre Dios nos sorprende donde su testículo descendió, ya no requiere operación, y por tercera vez vemos el amor y la gloria de Dios. Así que Mari comparte lo que el Señor hizo este año en su vida. Gracias. Bueno, buenos días, iglesia. Mi nombre es Mariluz Ramírez, llevo en la iglesia más o menos unos 12 años, 13 años aproximadamente. Efectivamente, hace 2 años, en el 2022, el pastor nos dio una palabra y una palabra profética para cada servidor en el evento que tenemos de cierre de fin de año. En esa palabra me catalogaba como el año de los contactos divinos. Esa era la promesa que tenía y esa era como la palabra rema con la que me iba a sostener. Resulta que este año yo trabajo en una caja de compensación a nivel, digamos que ejecutivo, y mi relacionamiento es con toda la parte de recursos humanos y gerentes de recursos humanos. Estando en esa labor, generé un feeling o clic con un gerente de recursos humanos de una multinacional. Esta persona me dice: necesito a una persona que me ayude y me cotice un negocio con el Ministerio de la Igualdad, que es un ministerio nuevo pues, en el gobierno. Entonces dije: listo, te tengo la persona, te tengo el contacto. Entonces conseguí el contacto, nos reunimos y resultó que el negocio se dio. O sea, en corto tiempo se dio, nos dieron la oportunidad de participar. Y en este negocio él me dijo: si sale el negocio, vamos 50-50 en la comisión que nos ganemos de este negocio, por haberme dado la oportunidad de tener ese contacto. Así fue, el negocio se dio, y había otro oferente, otra persona que se postuló a hacer la cotización, se mandó por debajo del precio que habíamos ido, hicimos una nueva cotización, nos fuimos al mismo nivel de esta persona, y ya tenían que decidir con cuál de los dos se iban, y el cliente se decidió por nosotros. Fue un negocio de 1.000 millones de pesos, el cual vi la palabra, vi la promesa, y la palabra que estaba en esa, digamos que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El recuadro, como el acróstico que el pastor nos entregó ese día, venía con una palabra, y la palabra es esta, y quiero contárselas porque es efectivamente el testimonio de lo que Dios hace. Está en Isaías 55:5, dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Yo puedo dar testimonio, puedo hoy hablar aquí ante ustedes diciendo que Dios cumple sus promesas y que efectivamente premia la fidelidad y recompensa al que bien le sirve. Así que ese es mi testimonio. Tenía pendiente dar este testimonio y gracias por la oportunidad. En septiembre del 2023 amanecí un día con una tos terrible, un evento pues que yo, conociendo algo del área de la salud, desestimé. Estuve más o menos así 3 días hasta que fui al médico.
En esa cita me mandan y me remiten inmediatamente a urgencias y entro con un diagnóstico de una trombosis pulmonar arterial, un evento clínico de una mortalidad muy alta y aparte de eso un cuadro de neumonía incipiente. Pues para mí tremenda sorpresa. A partir de este momento empieza a un trasegar en la enfermedad de una manera muy compleja. Eso que empezó con una tosecita, tal vez muy común para muchas personas, termina en 2 cirugías de tórax, terminó en extirpar parte de mi pulmón izquierdo. Vi la mano de Dios en cada proceso, en cada procedimiento, en cada médico que me visitaba. Los días eran días muy difíciles, eran días con una incertidumbre grandísima, no solamente desde mi punto de vista, sino también para el personal médico, porque decían, ¿de dónde derivó todo esto? Si una persona aparentemente sana, una persona que no tiene riesgos, una persona que para el común de la gente estaba ahí sentada normal, ¿cómo es que viene con un proceso y un cuadro donde su vida pende de un hilo? Fueron días en donde yo recordé las promesas de Dios para mi vida y quiero compartirles que para mí escuchar esta alabanza de la bondad de Dios es una oportunidad de bendecir una vez más el nombre del Señor. Esta canción fue una canción que para mí fue, además de fortaleza, fue palabra rema en mi vida, para mi familia. Y en ese trasegar de varios diagnósticos, yo veía cómo el enemigo cada vez quería quitarme la oportunidad de vivir. Yo tenía una vida completamente diferente, sumida en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en las batallas diarias, en las angustias del día a día. Me olvidé de vivir muchas cosas que Dios me daba porque mi afán de trabajar, de producir para mis hijos, para mi familia, el de proveer, me hicieron quitar mi mirada del Dios que todo lo puede y del que todo me lo da. Era la forma de traerme de nuevo a su camino, a su propósito para mi vida, y el Señor, les puedo compartir que me sacó del foso de la muerte. Eran días muy difíciles para mí. Cada revista médica era compleja porque algo entiendo del área de la salud y eso que los médicos hablaban y empezaban a bajar la voz porque anímicamente también decaí, pero Dios fue bueno, siempre fue bueno, estuvo ahí escuchando las prédicas, escuchando alabanza, escuchando la palabra que venía aún de los médicos hacia mí. Y bueno, quiero darles a todos ustedes las gracias por haberse unido en oración por este propósito que hoy me permite compartirles acerca de la grandeza del Dios al que servimos. No podía salir de esta tarima sin también testificar la obra que el Señor hizo en mi vida en el encuentro de mujeres. Aquí entró una mujer diferente, tal vez algunos de ustedes me veían llegar en tapabocas, con movilidad limitada, sin la oportunidad de hablar, tal vez con una aureola de tristeza y dolor muy grande, ¿no? De luto. En mi corazón había luto, un luto por muchas cosas, pero me fui de aquí siendo liberada. El Señor me tomó de nuevo en sus manos, me mostró su amor, su grandeza, me coronó de favores, me confirmó su perdón, ese infinito perdón y el que no hace acepción de pecados. Hoy me siento como una hija, hoy me siento como una mujer renovada y como alguien que está aquí dispuesta a servirle al Señor que todo me lo ha dado. La honra y la gloria es para Él. Pues realmente el Señor siempre me ha guardado, siempre ha estado ahí para mí. Como dice la palabra, no duerme el que me cuida. En 2018 tuve un episodio de un shock anafiláctico. Ese día escuché unas palabras de la doctora que me dijo: usted es un milagro, usted está viva, es de milagro.
Y sé que desde siempre el Señor me ha cuidado porque he escuchado esa palabra muchas veces. Dijo, usted es un milagro, no tiene ni un rasguño en un accidente que yo tuve. Y así varias veces pues me han dicho que soy un milagro. ¿Por qué? Porque no duerme el que me cuida. En 2018, como les comento, tuve un shock anafiláctico. A raíz de, bueno, no les voy a contar año por año, ¿no? A raíz de eso empecé a presentar muchos problemas de salud. Yo era alérgica a ciertas cositas, pero se exacerbaron todas mis alergias. Yo soy veterinaria, trabajaba en granjas avícolas, porcícolas, no pude volver a trabajar por las camas, las plumas, bueno, en fin. Uno de los especialistas que me empezó a ver fue el alergólogo y pues él me tenía medicada, yo tenía que estar con antihistamínicos todos los días. Hasta 2 pastillas me tenía que tomar por toma, porque el cuerpo me picaba terrible, porque todo me producía alergia. Y así pasaron 3 años, me decía, bueno, ¿cómo vamos? Y yo, no, la rasquiña es terrible, yo no podía dormir, me picaba todo el cuerpo, eso era desesperante. La espalda, toda, hasta una manito tengo para rascarme. Entonces yo decía, no, esto es desesperante. Me dijo, yo estaba revisando muy bien tus exámenes y yo veo unas alteraciones en tu cuadro hemático. Te voy a remitir con el hematólogo, porque a mí no me gusta lo que yo estoy viendo. Y yo, bueno, pues me fui como preocupada, pero yo dije, no, pues esperemos a ver qué pasa, porque pues él siempre me hacía exámenes de inmunoglobulinas y todo lo que tiene que ver con alergias. Y ya después, cuando empezó a dar mis exámenes, pues para el hematólogo, yo me fui para la cita con el hematólogo y yo, Dios mío, ahora que no vaya a ser algo que pues tenía mi mami en su sangre. Yo dije, no, ¿ahora qué? El hematólogo me vio, me dijo, no me gustan tus exámenes, pero yo te doy de alta por hematología, te me vas por hepatología. Y yo, no, peor. Y yo, el hepatólogo, y yo, bueno, pedí la cita con el hepatólogo, eso era eso fue como en enero, y que no había agenda, yo, bueno, pero tenía una cita pendiente con el gastro. Y el hematólogo me había ordenado unos exámenes para llevarle al hepatólogo para ir adelantando. Yo me tomé los exámenes, se los llevé al gastroenterólogo, le dije, mira, yo tengo esta situación, las citas están súper lejos, o sea, ni siquiera hay, entonces estoy preocupada porque mi abuelita y una tía, una hermana de ella fallecieron de cirrosis hepática no alcohólica y ahorita yo tengo como un tema con el hígado. Le dije, mira, mis enzimas hepáticas están disparadas, o sea, pues yo pues entiendo también un poco de medicina. Entonces yo decía, no, estos exámenes están la locura, mi hígado está hecho nada. Y yo estaba muy angustiada. Y yo, bueno, me tomé los exámenes, me mandaron una ecografía, una elastosonografía, bueno, una cantidad de exámenes ya especializados para que cuando por fin yo tuviera la cita con el hepatólogo ya tuviera pues unos exámenes que él pudiera revisar. Yo me tomé los exámenes y no, un desastre. Yo en esa elastosonografía ya tenía infiltraciones de grasa en el hígado, ya tenía fibrosis, el hígado, mejor dicho, era totalmente graso, o sea, si existiera el término re severo en medicina, no diría hígado graso severo, sino re severo. Entonces yo dije, no, terrible. Ya por fin, bueno, me tomé los exámenes, pero mi mami dijo, no, vamos a hacer una cita particular, porque esto no lo podemos dejar así, porque la cita, estábamos como en abril, mayo, y la cita era para diciembre, ya me la habían dado para diciembre de 2022. Entonces, saqué la cita con el médico que atendió a mi abuelita, me dijo, pues sí, tus exámenes no son como muy alentadores, pero no te voy a medicar. Ven con unos nuevos exámenes y también me mandó otros exámenes y todo, pero yo dije, yo voy a esperar hasta la cita de diciembre. Y me tomé los exámenes para la cita y no, qué desastre, peor, o sea, habían empeorado todo. Y ya pues tuve la cita, me dijo, bueno, y me habló un poco de cosas, todo. Me dijo, tú tienes un problema que se llama colangitis biliar primaria, no tiene cura, es progresivo y es autoinmune. No te digo que te vas a morir ya, no, porque puede pasar mucho tiempo,
A mí me dio rabia que me dijera así. Le dije, pues tú no sabes si me voy a morir ya porque puedo salir y me puede atropellar un carro. Le dije, eso solo lo sabe Dios. Me dijo, te voy a medicar. Cuando me dio la orden, yo veo y era el mismo medicamento de mi abuelita. Y yo le dije, mi abuelita murió de cirrosis. Me dijo, pues es que es lo mismo, pero en una etapa temprana. Y yo, Dios mío. Para mí fue muy duro porque cuando mi abuelita estaba en todo eso, yo le conseguía el medicamento y cuando ella falleció yo lo doné a otra persona con el mismo problema. Entonces yo quedé aterrada, yo salí, me acuerdo que eso fue allí en la Santa Fe, estaba yo en la esquina y empecé a llorar como loca, a llorar. Yo decía, yo no me quiero morir, yo no quiero sufrir eso, yo no, o sea, porque yo sabía cómo había sido el tema con mi abuelita, con su hermana. Yo decía, no. O sea, me dio rabia, no pude decir, ay, gracias Señor por el diagnóstico, tú estás en el asunto, no pude hacerlo, lloré mucho. Y ya después yo cuando iba en el carro yo le decía, no Señor, perdóname, la última palabra la tienes tú, por favor toma el control de todo porque yo siento que me voy a morir. Entonces empezó pues ahí todo el tema. No me tomé la medicación porque pues como les digo yo tenía como un cierto trauma con ese medicamento, pero ya después empecé a tomarla. Mi sobrina pues me mandó a aplicar unos sueros, ella muy preocupada, en la casa pues todas muy preocupadas. Cuando mi mami se enteró pues terrible, yo sentía que me estaba muriendo física, emocional y espiritualmente. Yo ya no podía orar porque no le veía sentido a nada porque adicional a todo eso me pasaron una cantidad de cosas a nivel financiero, laboral, de todo, que yo sé que el Señor también va a hacer su milagro. Y dije, no, pues yo voy a ir a los congresos porque yo ya no me hallaba, me dieron ataques de ansiedad, me mandaron con el psiquiatra, el psicólogo, y yo decía, no, pero yo qué hago acá, si yo tengo al Señor. Yo tengo al Señor y una vez dije, no, esto no es para muerte, sino es para darle la gloria a Él. Entonces estuve en el Congreso de Restauración Sexual, Relacional y Emocional en junio y en julio teníamos el espiritual. En marzo de este año las enzimas hepáticas habían salido un poco más bajas, ya no estaban tan disparadas y eso me dio como algo de esperanza. Y yo dije, Señor, tú estás en el asunto, porque había días que yo no amanecía con total desesperanza, había días que amanecía con toda la fe activada, pero bueno, ya cuando estábamos en el Congreso, estábamos orando estábamos en la administración de Rompiendo Maldiciones. Yo estaba orando por mi salud, porque yo decía mi abuelita, su hermana, no sé qué, entonces empecé a orar. Ahí quietica y empecé a sentir como una cosa en el estómago, como atorada, y yo estaba ahí orando cuando llegó el pastor Rey y empezó a orar conmigo, y empezó a orar por mí y a ejercer liberación sobre mí. El estómago me empezó a saltar, impresionante, o sea, era una cosa impresionante, me saltaba así y se movía así como cuando hay un bebecito en la pancita, así, y empezó a saltar y empecé yo a sentirme como más ahogada. Yo dije, ay no, aquí bolsita por favor, pero no, yo sentí que siguió derecho y empecé a llorar y yo no podía parar de llorar, salió por las lágrimas y ya como que descansé todo y las palabras de él fueron, me dijo, no, eso ya está hecho, tendremos noticias y me vas a contar, vamos a recibir muy buenas noticias. Y yo, amén, sí, así es. Yo tenía pendiente un examen, me lo tomé y ya tenía la cita en agosto con la doctora. Cuando ya recibí yo el examen y dice ese examen que no se observan cambios morfológicos de hepatopatía crónica ni de hígado graso. O sea, ni siquiera hígado graso. O sea, es un hígado completamente limpio, un hígado completamente sano. La doctora no podía creerlo. La doctora no podía creerlo y me dijo, no, yo tengo que repetir todo se va a repetir, pero yo sé que van a seguir saliendo normales porque yo ya estoy completamente sana.
Y tomé unos exámenes en estos días y salieron perfectos. Todos los que salían mal, todos salieron perfectos. Bueno, aquí hay que agradecer mucho por muchas cosas que Dios me sustentó este año. Mi familia es el caos, así. Tenemos problemas de todos, como todas las familias de la iglesia, de la ciudad, del mundo. ¿Sí? Aquí no hay familias perfectas. Y mi familia, Dios ha hecho un propósito muy grande y es, Él deja las 99 ovejas para ir por esa familia. Nosotros somos la oveja perdida y aquí Él va por nosotros. Y Él es tan grande y los planes de Él son tan maravillosos que uno no se imagina lo que hace con uno. Y Él me saca de Colombia para irme al lugar más lejano del mundo. El lugar más lejano del mundo se llama Perth, Australia. Y allí estaba mi hija hace 4 años. Mi hija el 21 de agosto, ella tiene una situación, un quebranto de salud, pero no voy a hablar del quebranto de salud, porque no le voy a dar fuerza a eso, porque ella es una bendición de Dios. Y da una quebranto de salud quien la hospitaliza. Y entonces empiezan muchas voces porque el enemigo está ahí presente, todo el tiempo. Te van a cobrar un montón de plata, la plata no te va a alcanzar, claro, no financieramente, yo soy el sustento de mi familia. Y entonces dije, bueno, Señor, dime tú qué vamos a hacer en esto, porque no tengo ni idea. Y el Señor, como Él es tan lindo y Él es de un buen humor, se crea un viaje a Australia y me da todos los recursos. Primera cosa, una visa para Australia se demora más o menos 3 meses. A mí me la sacó en 5 horas. Y me decían, ¿pero cómo lo hiciste? Dios. Miren, ustedes no me están preguntando, pero en mi mente estaba pues toda la situación de mi hija. Yo caminaba por la calle, pero yo no sabía ni para dónde iba. Y el Señor colocaba a las personas, el taxi, todo, absolutamente lo aparejó todo. Cuando voy en camino, en Santiago de Chile, me entra una zozobra horrible, porque yo salí de mi casa a las 3 de la mañana y el vuelo para Nueva Zelanda salía a la 1 de la mañana, o sea, el otro día. Yo llevaba más o menos casi 24 horas sin dormir, entonces yo me iba enloqueciendo en Santiago de Chile. Y aquí es donde yo quiero empezar a dar gracias. Gracias porque esta iglesia me ha enseñado a adorar. Y entonces ese día, no, esto no va conmigo, esto no va. Señor, ayúdame porque yo aquí sola ni me puedo devolver, pero tampoco me puedo ir para otro lado. Señor, ayúdame. Hice poner mis audífonos y empecé a cantar y a alabar a Dios. ¿Sí? ¿Quién dijo miedo? Si eres el dueño de los cielos y de la tierra. Y aquí yo estoy parada, pero no es por mí, sino porque Dios está conmigo. ¿Sí? Primer milagro, primer agradecimiento en Nueva Zelanda. Otra cosa, yo no sé inglés, yo soy docente, pero ese no es mi área de conocimiento. La única palabra que yo sé es my name is Nubia, help me, help me. Así de sencillo es. Pero yo le decía, Señor, pon ángeles porque yo no sé. Y efectivamente coloca ángeles en este trasegar de la vida. Nueva Zelanda llegamos, el tiquete se pierde, no, perdón, el avión no sigue, entonces teníamos que ir a la recepción de Nueva Zelanda y yo, help me, help me. Aparece este ángel maravilloso, Miriam, con su mamá, hablaba perfectamente el inglés, mientras que ella va, hace todo el papeleo porque tocaba, etcétera, etcétera. Finalmente llego. Yo decía, ¿cómo llego yo? Son un viaje de 3 días, llego sin nalgas, perdón, pastor. Llego sin nalgas porque es que es 3 días viajando, es una cosa horrible. Sí, cansada, agotada, y sin embargo cuando yo llego, maravillosamente empiezo a llorar y a darle gracias a Dios. En medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, ahí estaba Dios. Y ahí puedo ver la mano poderosa de Dios, cuál es fiel como el esposo. Ese esposo que nunca te desprotege, que nunca está en todos los detalles de la vida. Cosas, por ejemplo, me llevó a una iglesia. Yo no cambio mi iglesia. Esta iglesia se llama El Corazón del Padre. Y él me lleva a una iglesia por la mejor amiga de mi hija y se llama El Corazón del Mundo. Y yo, wow, Señor, wow, tú te extroviertes, Señor. A los 8 días yo estaba con unas ganas de comerme un sancocho, una cosa así de la tierra, de cuando uno extraña su tierra, ¿cierto?
Y ese día era compartir de la iglesia, pastor, ahí le mando una para que lo hagamos. Resulta que nos entrega, dicen, bueno, hoy es compartir familiar. ¿Qué es compartir familiar? Pues nosotros sí lo hacemos, pero ¿qué es? Hoy la iglesia trae la comida, no sé qué. Cuando me dicen y me sorprende, es Dios. Miren Dios cómo es de fiel en sus detalles, que a veces parece que son detalles tontos. No, pues querida Nubia, le tenemos el mute santanderiano en Australia y gratis. Miren, yo me senté, yo clamaba a Dios, yo le decía, gracias Señor, porque tú tienes especial cuidado de mí. Maravilloso Dios, poderoso Dios, bondadoso Dios. Y ahí es donde yo digo, wow, cómo es de poderoso la alabanza. Doy gracias a Dios por la oración, porque yo no estuve sola. Estaba en el último trasegar del mundo. Iba por mi hija, pero mi hija ni siquiera me quería ver. ¿Sí? Iba por mi hija. Pero allá, ¿saben quién estaba? El Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo, en medio de una noche tormentosa, literal, llovía, hacía tormenta. Y yo sabía que el enemigo estaba atacando a mi hija mentalmente. Yo estaba caída y yo hablaba con mi pastora y mi pastora me mandaba mensajes, mi pastor me mandaba mensajes. Miren lo importante que es la oración, pero no la oración de una sola persona, sino de una comunidad. Y agradezco a cada una de las personas que oraron por mí, que no sé sus nombres, pero sé que esta familia me rodeó. Agradezco a cada uno de los que puso dinero para darme a mí. Gracias. Y ¿saben qué? Dios sorprendió tanto, que había una cuenta de la clínica que era pagar en dólares. Yo no tengo. Yo decía, Señor, yo no sé, tú me trajiste aquí. Tú me trajiste, tú no me dejas sola. ¿Y saben qué hizo Dios? La cuenta checklist, todo gratis en Australia. ¿Quién hace eso? Dios. Él es el proveedor. Él es el gran maravilloso. Y otra cosa, había una cierta cantidad de dinero en la cuenta donde yo estaba manejando, que pasar de pesos a dólares no es fácil, ¿sí? Y yo decía, bueno, yo tengo que gastarle algo a la familia. Bueno, Señor, ayúdame. Voy a poner una cifra, $100 en la cuenta. Yo gastaba $20. ¿Saben qué pasaba en mi cuenta? Habían 120 $. ¿Quién hace eso? La provisión de Dios. Y es porque creemos en Dios, ¿sí? A ver, yo tengo un talento muy bueno. No voy a hablar del ego, no. Pero el talento mío es ser servidora. A mí me gusta servir, me encanta servir. Pero ese talento, cuando se vuelve en contra de sí misma, es un peligro, ¿sí? Y entonces me di cuenta que en esa prueba Dios también me habló a través del Espíritu Santo. ¿Saben cuál era? Yo soy idólatra. Yo era mi Dios. ¡Wow! Cuando yo le digo, Dios, perdóname, yo no sabía esto, porque es que yo controlo todo, quiero resolverlo todo, quiero hacer todo. Y cuando Dios me saca de este país, me lleva al último rincón, ¿sí? Y me dice, estad quietas, porque yo soy tu Dios. Quieta. Me tengo que hacer aparte, para que Él entre a la vida, de mis hijos, ¿sí? De mi familia, para que Él venga a restaurar, porque Él viene por su oveja perdida. Él no solamente me saca, me lleva por mi hija, ¿sí? Sino que Él viene por mi familia completa. Viene la atención con mi hija le da COVID a mi hija. Y yo, wow, Señor, ¿y ahora qué? Pues después me doy cuenta que cuando a ella le da COVID, la ponen en su habitación, no la dejan salir. Y esto le sirve, todo les sirve para bien los que creemos en nuestro Dios. Todo sirve para bien, hasta un COVID. En este momento mi hija ya reacciona, sale de todo su cuadro, le dan su salida, etcétera, etcétera. Miren, Dios es tan hermoso que hasta me dio la posibilidad de conocer el Océano Índico. Es maravilloso. Y yo alzaba mis brazos y yo lloraba en el mar, le aumenté muchas olas al mar. Y yo le decía, mira Señor, tú estás en control, yo no sé tú qué vas a hacer, pero mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia está en tus manos. Y yo lloraba.
y lloraba intensamente, sin embargo Él me mostraba su rostro, su luz, me mostraba su alegría. Yo le decía, gracias por este mar, gracias por este universo, gracias por esto, qué belleza, Señor. Cada noche recuerdo que en medio de mi soledad espiritual, no porque estuviera no acompañada, sino yo me sentía sola. ¿Saben qué hacía yo? Yo rezaba, oraba al Dios, cantaba a Dios, y al otro día se solucionaban las cosas. Sale mi hija de la clínica, etcétera, etcétera. No la podía obligar para que se regresara conmigo a Colombia porque dar la recomendación. Ya es una mujer hecha y derecha. Uno no tiene el control de sus hijos, ¿cierto? Y una mañana, el enemigo le hablaba todo el tiempo a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y una mañana yo le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo me voy para Colombia. Yo tengo que volver a mi vida. Tú verás qué haces con mi hija. Y aprendí una cosa, que Dios nos ama tanto y ama más a nuestros hijos que lo que las mamás y los papás podemos amarlos, que en mejores manos no puede estar sino en las manos de nuestro Padre Rey Celestial. Si se queda, que se quede, que mire a ver cómo. Le niegan la visa, pasan un montón de cosas, ella entra que va a demandar, bla, 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 bla. Y cuando yo entro, me dice mi Cami, mami, tengo que hablar contigo. Sí, dime. Toda indiferente yo. Acuérdense que yo tengo un defecto que es controlar, solucionar. Sí, dime. Y me dice, he decidido una cosa. ¿Qué, mi amor? Dice, me voy contigo para Colombia. Gracias a Dios. Yo clamaba a Dios, le decía, gracias Dios. Me voy contigo porque quiero pasar las Navidades contigo. Perfecto. La semana pasada acabamos de llegar de unas reuniones familiares donde nuevamente nos acogen como familia, donde recordamos nuestras raíces, ¿sí? ¿Por qué somos familia? ¿Sí? Ese apego, ese vínculo. Y eso es maravilloso, lo hace Dios. Si mi hija se va, es su vida, pero yo sé que está en manos de nuestro amado Señor. Así es, ¿sí? La familia sigue en caos, pero ¿saben qué? Dios está en el asunto. Dios está allí, me está diciendo, quieta, Nubia, quieta. Tranquila que aquí vamos todos. ¿Sí? Va por mi hijo, va por mi hija. ¿Saben para qué? Para recoger y recuperar nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Dios. Ese es el plan de Él, porque Él viene por la familia completa, ¿sí? Señor, levantamos nuestras manos en esta mañana como un acto profético para recibir lo que tú tienes para nosotros como iglesia y como casa espiritual en el año 2025.